A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Bienvenidos a la cuarta temporada de Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy nos encontramos con un invitado especial, Eduardo Arturo Carrillo García, médico y enfermero auxiliar. Además fue top 10 joven sobresaliente Antioquia por innovación médica e integrante además de la mesa técnica de enfermedades raras para Antioquia. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, muchas gracias, muy bien, gracias. Me alegra mucho, gracias por asistir, por sacar un rato de tu agenda para hablar de este tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy, Eduardo. Sí, es un tema muy chévere porque es un tema que es desconocido, es un tema huérfano realmente para estudiantes, para la población general y hasta para el personal médico. Qué bonito que lo menciones de esa manera, un tema huérfano, porque eso nos da una introducción a lo que vamos a hablar. Le contamos entonces a quienes nos escuchan en este momento. Desde el año 2008, el último día del mes de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Este va a ser el tema del día de hoy. Estas enfermedades raras efectivamente son un problema prioritario para muchos sistemas de salud. Hay más de 7.000 enfermedades raras diferentes registradas a nivel general que afectan entre el 6 y 8% de la población mundial. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 400 millones de personas en el mundo que han reportado alguna de estas enfermedades raras. ¿Por qué se entiende de alguna forma que afectan a las personas? Porque comienzan tempranamente en la vida, empiezan a generar manifestaciones de deficiencia motora, sensorial o intelectual en muchas ocasiones y gran parte de estas personas, dicen las estadísticas, que padecen alguna enfermedad rara fallecen antes de los 5 años de edad, pero no siempre. A ver, esto es interesante porque claro está que quienes reportan una enfermedad rara necesitarían establecer por lo menos o tener un diagnóstico definitivo, de la misma forma lo necesitaría el sistema de salud. Pero esto se complica ya que el 70% de enfermedades raras son de origen genético, producto de mutaciones patogénicas. Y esto claramente demuestra que una intervención temprana permitiría una, de alguna forma, mejora gradual de estas personas que reportan enfermedades raras. Y para esto, Eduardo, quiero darles la definición precisa que tiene la Unión Europea de esto que conocemos como enfermedades raras, para ya empezar a hacerte unas preguntas que de pronto las personas pueden querer saber. Dice la Unión Europea: enfermedad rara es aquella de origen genético o adquirido con peligro de muerte o invalidez crónica y cuya prevalencia en la población general sea inferior a 1 en 2.000 individuos. Se excluyen de esta definición enfermedades que son estadísticamente raras, pero que no se producen o que no generan como tal compromiso vital ni son crónicas o debilitantes. Frente a esto, Eduardo, surgen algunas preguntas. La primera es, desde tu experiencia, ¿cuáles son algunos ejemplos de enfermedades raras y cuáles son estas características distintivas? Bueno, nosotros desde la Mesa Técnica de Enfermedades Huérfanas manejamos varias fundaciones que tienen etiologías y características muy diferentes. Tenemos patologías que comprometen desde la piel, como está la Fundación Corazón de Cristal, que maneja todo el tema de lo que son más que todo patologías epidérmicas, ¿sí? Como la ictiosis, la epidermolisis bullosa, ¿sí? Que son enfermedades en donde hay un desprendimiento entre las barreras de la piel y en el momento de estar en contacto con algún roce, con algún trauma, hasta el sol, inmediatamente se desprende una de las capas y empiezan a generar como ampollas. Tenemos otras fundaciones que atacan más de la parte respiratoria, está como por ejemplo la hipertensión pulmonar, que acá hay que hacer una diferenciación porque hay dos tipos. O sea, la que es adquirida, que es la persona abuelita que tiene una enfermedad cardíaca y se genera como un compromiso pulmonar, o está la hereditaria, que ya es la enfermedad huérfana como tal, que es la genética.
Y lo que consta es que en la arteria pulmonar hay como un aumento, es como si estuviera más gruesa, y eso aumenta la presión y hace que las personas mantengan con dificultad para respirar, se cansen en el momento de hacer actividades. Y algo muy característico en ellos es que en los deditos es como si fueran cabezoncitos, ¿sí? Se llaman dedos en palillo de tambor, ¿sí? Porque es prácticamente como un palillo de tambor. Ya. Y causa también es una dependencia física a largo plazo, tienen que estar con oxígeno todo el tiempo. Tenemos pacientes como los que manejo yo, que son de glucogenosis hepáticas, que tienen un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, especialmente no pueden consumir nada de azúcares, nada de dulces, ni leche, ni lácteos, y hacen muchas hipoglucemias. Entonces son niños de baja estatura, abdomen protuberante, con hepatomegalia, cara de luna llena, pero su reconocimiento es más que todo por las hipoglucemias severas. Y hay otros, ya también como las porfirias, que afectan más que todo el grupo de la hemoglobina y hace muchas afecciones a nivel sistémico. Muy bien, y cuando tú nos mencionas estos casos, pues, con los que la Mesa Técnica de Enfermedades Raras para Antioquia trabaja, y tú específicamente también, ¿tú podrías contarle a las personas estas situaciones o estas enfermedades raras cómo afectan la vida cotidiana de quienes las padecen e incluso de sus familias o de sus acompañantes? Bueno, aquí hay algo que hay que tener en cuenta, y es que no solamente afecta al paciente, sino a todo el entorno, especialmente a los familiares o a los cuidadores, que en el momento en el que ellos encuentran un paciente que tienen estas afectaciones y van al servicio de urgencias o son recién diagnosticados, el médico por lo general les dice tiene una enfermedad huérfana y hay muy poca información. O sea, hay muchas veces el médico tampoco sabe qué tipo de enfermedad tienen, porque son más de 2.000 enfermedades acá en Colombia y más de 7.000 a nivel mundial. Entonces hay veces para nosotros es muy difícil saber qué tanto. Y para las familias es muy difícil porque no saben a quién acudir, no saben a qué médico ir, porque la información que hay es muy poca. Y la poca que hay es muy técnica. Entonces los familiares quedan desprotegidos totalmente. Y es una implicación muy grande porque ya empieza entonces todo un viacrucis. Porque ya antes tienen que mirar ellos quién los apoya para los medicamentos, para los exámenes, cómo hace para incluirlos a la sociedad, porque muchos de ellos tienen una discapacidad visible, pero también hay otros que tienen discapacidad no visible, que también causa mucha afectación. Lo otro también que manejan es con el entorno de los recursos, y el tratamiento por el sistema de salud hoy en día no es que esté muy bueno, entonces son exámenes que se demoran meses, semanas, y para ellos un retraso en el tratamiento puede significar una alta mortalidad. Entonces el impacto social, psicológico de los pacientes, de los familiares es inmenso por muchas cuestiones, económica, psicológica, desde la parte también del autocuidado, y engloba muchas barreras. Y ya teniendo este contexto que tú nos das desde tu trabajo directo y desde estas claras limitaciones que tienen las personas y su entorno, como muy bien lo mencionas, hablemos entonces de cuáles son estas enfermedades raras que son más prevalentes en Antioquia y cuál es esa posible explicación de que estén en este región. Bueno, listo. Yo por acá les traje el dato que es como uno de los más cercanos que tenemos en Antioquia, y nos refieren que una de las más frecuentes la displasia broncopulmonar, la esclerosis sistémica, la esclerosis múltiple, enfermedad de von Willebrand y la drepanocitosis. Son como una de las 4 principales que más encontramos aquí en Antioquia. ¿Y cuál puede ser el motivo de que estén tan presentes y tan latentes en esta región del país? Bueno, es que eso implica muchas situaciones. Uno de ellos es el subregistro, ¿sí? Todo paciente que llega y es diagnosticado con una enfermedad huérfana, el especialista tiene el deber, y la IPS y la EPS tiene el deber de registrar al paciente al CIVIGILA y reportarlo como una enfermedad huérfana. Todos esos datos nos llegan a toda la parte del sistema epidemiológico y todo eso lo aglomeran y dan una estadística. Pero el inconveniente está en que en muchas ocasiones el paciente no está registrado al CIVIGILA. Entonces ahí ya empieza a haber, un subregistro. 2, el médico especialista no hace el reporte, sea o que le dé pereza, porque yo sé que hay que llenar muchos documentos, entonces muchos no les da tiempo, o simplemente
en algunas ocasiones por cosas administrativas tampoco les da como la forma de poderlo realizar. Otra de las causas de su registro es la falta de información y capacitación por el personal de salud, porque en muchas ocasiones los pacientes no saben que tienen una enfermedad huérfana y como están tan subdiagnosticados, entonces van y consultan por muchas causas, no se le hace un buen diagnóstico, entonces puede que la tenga, pero nunca se ha puesto a ir más allá a poder diagnosticarlo directamente. Entonces hay un subregistro inmenso. Y lo que hacen ustedes como Mesa Técnica de Enfermedades Raras para Antioquia es de alguna forma darle un soporte a sus médicos para que el registro sea más sencillo, o hacen es más el registro estadístico de lo que está sucediendo. Cuéntanos más. Nosotros como Mesa lo que realizamos es que somos un grupo multidisciplinario, ¿sí? Tenemos la academia, tenemos personal de la seccional de salud, tenemos entes territoriales, ¿sí? Y fundaciones, que es como uno de los más importantes. Y lo que hacemos nosotros es reunirnos, aglomerarnos y poder luchar como por esos derechos del paciente, ¿sí? Ayudarlos a redireccionarse. Muchos de los pacientes que hemos tenido llegan y nosotros realizamos actividades. Hacemos actividades, por ejemplo, en el metro, donde haya bastante personas que nos puedan ver y les entregamos volantes, les damos charlas, capacitaciones, venimos a los colegios, a las universidades, y todo eso hace que en algún momento nos puedan contactar y nosotros poderlos redireccionar. Y es muy importante es que las fundaciones se agrupen, ¿sí? Porque ellas son como la base para los pacientes, como la esperanza. Perfecto. Eduardo, hablemos entonces de estas enfermedades raras que existen a nivel general, a nivel mundial e incluso muchas de ellas en Colombia. ¿Cuáles son esas enfermedades raras que tienen un impacto directo sobre el sistema cognitivo de un ser humano o sobre el cerebro de un ser humano que pueden impactar a nivel psicológico? Bueno, hay muchas enfermedades que las impacta directa o indirectamente, ¿sí? De entre las más frecuentes está el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Rett, de West y de Angelman. Cuéntanos un poquito de esas enfermedades. Lo que pasa es que estas son enfermedades que afectan mucho la parte neurocognitiva de los pacientes. Entonces causan como una discapacidad. Discapacidad puede ser leve, moderada o severa, dependiendo del grado de compromiso y la estructura cerebral en el que se esté afectando. No siempre se afecta una sola estructura, sino que puede afectar múltiples estructuras dependiendo de la evolución de los pacientes. Por ejemplo, en algunos pacientes hay un deterioro de la desmineralización y eso va causando que el paciente tenga como una sinapsis mucho más lenta, ¿sí? Y tenga un proceso cognitivo más comprometido. Entonces hay que tener muy en cuenta todas estas enfermedades, aunque también hay otras patologías que, por ejemplo, en los niños de nosotros con glucogenosis, que hacen convulsiones a repetición por hipoglucemias severas, también se les ve afectado en algunas ocasiones la parte cognitiva, y es por esa cantidad de muerte cerebral y neuronal a los que están expuestos y puede comprometer. Claro, y a ver, estas enfermedades que nos mencionaste previamente, ¿cómo pueden empezar a manifestarse para que quienes nos escuchan tengan claridad de cuáles son esos signos y esos síntomas de gravedad o de alerta? Sí, es muy interesante porque en muchas ocasiones es difícil poder detectar a los niños que tienen algún déficit cognitivo. Hay un papel muy importante y es el cuidador principal y también el docente, que son los principales que nos van a identificar, porque es un niño que va a estar más hipoactivo, que está como alejado de la sociedad, que lo ponen a realizar algún tipo de tareas y no la realiza adecuadamente, los llaman y está como si estuviera perdido, ¿sí? Es un niño que prácticamente no realiza todas las funciones neurocognitivas para la edad adecuadamente. Ahí es donde empezamos a entrar en lo que es del crecimiento y desarrollo y los controles. Entonces les preguntamos a ellos cómo es su motricidad fina, su motricidad gruesa, cómo es la conducta del paciente, si lo ven como más callado, más hipoactivo, como alejado. También tenemos niños que en muchas ocasiones están todo al contrario, están histéricos, les molesta el ruido, les molesta a las personas y es como si fuera un tipo autista, ¿sí? Entonces todas esas cositas nos van indicando que el niño
puede tener un compromiso cognitivo. Aparte de ello, de que aprende mucho más lento que una persona que no tenga alguna afectación. Y cuando se empiezan a notar estos síntomas de los que nos estás hablando, alguien de la familia, alguien de un entorno cercano, alguien conocido o alguien de quien hayamos escuchado, ¿cuál podría ser la ruta a seguir o el primer paso para que las personas sepan cómo actuar ante esas dudas? Listo, bueno, inicialmente en muchas ocasiones cuando encontramos a niños así, los tienden a discriminar. ¿Sí? O es el niño, por ejemplo, hemos tenido casos en los que nos han dicho, no, es que el docente o el familiar dice que es el niño distraído, el perezoso, o entre comillas lo llaman también es que el plaga, pues el que está inquieto, no se halla, pero que realmente tiene su afectación. Y en esos casos es donde nosotros los empezamos a realizar como un seguimiento. O sea, a nivel médico es muy importante todo el crecimiento y desarrollo, que ahí nos van indicando según unas tablas cómo hace el compromiso como tal. Pero también el médico de especialidad, pues, dependiendo ya si es pediatría, que es como lo más frecuente por ser niños a edades tempranas, es el que tiene la potestad de poder redireccionar adecuadamente a este paciente a un examen multidisciplinario, porque tiene que entrar también psicología, en algunos casos tienen que entrar psiquiatría, tiene que entrar el mismo médico pediatra, y ya dependiendo de otros trastornos que encuentren, porque están muy asociados también a trastornos alimentarios, nutrición, trabajo social, y muy importante es la familia y el entorno, porque en muchas ocasiones nos han mencionado de que le realizan el manejo al niño pero dejan a un lado lo que lo rodea, y ellos son los que realmente tienen que estar ahí para poder entenderlo. Perfecto, y eso es importante porque un entorno se vuelve un factor protector para una persona, tenga o no una enfermedad rara. Exacto. Y de lo que tú has podido notar directamente, ¿cuáles son algunos síntomas psicológicos directamente de algunos de estos pacientes que tú has atendido? ¿Qué has notado en ellos a nivel emocional, más allá incluso de lo cognitivo? Bueno, es algo que se ve demasiado, porque como ya les había mencionado, muchos tienen como una discapacidad muy visible, una afectación. Son pacientes que tienen cuadros depresivos, de aislamiento social, lloran demasiado, mantienen triste, no tienen una prospección muy clara, porque en muchas ocasiones nosotros los hemos entrevistado y nosotros les preguntamos qué quieren hacer en su vida, a qué se quieren dedicar, y ellos son muy proactivos, no dicen que no quieren realizar ninguna otra actividad, que se quieren mantener encerrados en la casa, que no quieren hablar con nadie, y eso los va llevando a un encierro y a un estado depresivo que a su vez puede evolucionar a otras enfermedades mentales. En muchas ocasiones hemos encontrado pacientes que ya tienen trastornos alimentarios, entonces ya empiezan con lo que es la bulimia, la anorexia, algunos todo lo contrario, ya empiezan con la obesidad y a tener otras afectaciones de otros sistemas que les comprometen aún más la calidad de vida. Son pacientes que en muchas ocasiones cuando están o van al sistema educativo, sea al colegio o a la universidad, empezamos a ver como un retroceso. Sí, ya les empieza a ir mal, no tienen la misma condición que anteriormente tenían, empiezan a bajar en las notas, y todo eso nos condiciona a que el paciente, su afectación psicológica ha sido muy grande. Aparte de ello, de que al ser algunas enfermedades discapacitantes no pueden realizar como muchas tareas cotidianas, se ven limitados con el tiempo si no tienen un buen tratamiento. Y para que vayamos cerrando, desde tu punto de vista, ¿cuáles son algunos avances en la ciencia o en las neurociencias incluso que han permitido una más fácil identificación de estas enfermedades raras? Sí, han habido muchos avances, no solo en la neurociencia, sino en general en las enfermedades huérfanas, porque ya se le está prestando mucho más atención. Anteriormente, en muchos pacientes y en muchas zonas no se conocía que era una enfermedad huérfana. Ya hoy en día, por medio de divulgación, de capacitaciones, de charlas, se ha dado un avance muy importante, y a nivel de las neurociencias ha avanzado demasiado con algunas terapias conductuales. ¿Sí? En algunos pacientes en los que han podido ingresar a estas terapias, y que además la valoración por psicología ha sido un valor de gran apoyo, porque ellos ya tienen como una prioridad más alta y tienden a ser vistos de una manera más eficiente.
porque ya realmente ellos necesitan como un plus adicional desde la parte psicológica que los puedan como ayudar. Entonces el apoyo por esto ha sido muy bueno. Y finalmente, ¿qué recomendaciones podemos darle a las personas que nos escuchan en este momento frente al tema de enfermedades raras y dónde encontramos información de la mesa de enfermedades raras para Bueno, Antioquia? inicialmente la información la podemos encontrar en las redes sociales, está como mesa.er, que es Mesa de Enfermedades Raras Antioquia. Ahí nos pueden encontrar. Hay que tener en cuenta mucho de los familiares que si tienen algún paciente con sospecha de una enfermedad huérfana, se comuniquen a los sitios principales de los entes hospitalarios, ¿sí? Nosotros les hemos compartido a ellos nuestros números de contacto, ¿sí? Y nuestras redes en donde nos puedan como ubicar. Y en muchas ocasiones, por ejemplo en el Hospital Pablo Tobón Uribe, tienen unos grupos de investigación muy buenos de enfermedades huérfanas en donde los redireccionan en muchas ocasiones según la fundación en las que manejan. Entonces hay que tener muy importante todo esto y que ellos puedan identificar. Hay algo que nos ayuda mucho y es que si es un paciente que se enferma demasiado, no les encontramos nada, le mandan todos los exámenes y aún así sigue enfermo con un retroceso, ahí vamos a pensar en que muy probablemente que es estudiarle una enfermedad huérfana, ¿sí? Una profe nos decía que todos tenemos una enfermedad huérfana, solo que en el momento o no se nos ha expresado o no sabemos que la tenemos. Entonces hay que estar muy pendiente de todas estas situaciones. Eduardo, muchas gracias por las explicaciones del día de hoy. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 6, temporada 4. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos nuevas historias, Universidad Cooperativa de Colombia. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a la cuarta temporada de Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy nos encontramos con un invitado especial, Eduardo Arturo Carrillo García, médico y enfermero auxiliar. Además fue top 10 joven